Raúl entró al restaurante con una sonrisa confiada, mirando a su alrededor mientras se sumergía en la atmósfera de lujo que lo rodeaba. El ambiente estaba cuidadosamente diseñado, con las paredes adornadas con arte moderno que parecía captar la esencia de la noche, y las luces suaves que dibujaban sombras en los rincones, creando una atmósfera de intimidad y misterio. Él sabía lo que significaba esa noche. Era más que una cena. Era el aniversario de bodas que había planeado con tanto esmero para Laura. La mujer que amaba, con la esperanza de reavivar la llama de su relación. El restaurante había sido el lugar donde todo comenzó, donde sus miradas se cruzaron por primera vez en aquella conferencia empresarial. Cuando el destino parecía haberlos unido. Habían pasado años desde entonces. Años de amor, de sueños compartidos y de promesas de un futuro juntos. Raúl había trabajado incansablemente para llegar hasta donde estaba. Había creado una exitosa empresa de tecnología, construyendo un imperio con sudor y sacrificio, mientras su amor por Laura no hacía más que crecer. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses, había sentido una distancia sutil entre ellos. Algo había cambiado en Laura, pero él se aferraba a la esperanza de que todo volvería a ser como antes. La velada que había planeado, con su mesa reservada en el restaurante más exclusivo de la ciudad, estaba pensada para recuperar la conexión que sentía que se había perdido. Aquel regalo que había elegido con tanto cuidado. Una joya costosa. Era su manera de demostrarle a Laura cuánto la quería. Cuánto todavía creía en ellos. A medida que caminaba hacia la mesa, imaginaba la expresión en su rostro cuando ella lo viera. Cómo su sonrisa iluminara el ambiente y cómo todo volvería a ser como antes. Lleno de promesas y amor. Pero cuando su mirada recorrió el salón y llegó al rincón donde se encontraba su esposa, el mundo de Raúl se desmoronó en un instante. Laura no estaba sola. Su corazón se detuvo al ver cómo ella sonreía y reía junto a un hombre que él no reconocía. Un desconocido, que le sostenía la mano con una intimidad que nunca antes había visto. La cercanía entre ellos, las miradas cómplices, las sonrisas compartidas, todo parecía un golpe directo al alma de Raúl. Su mente se nubló y una punzada de desesperación lo atravesó. La confusión se apoderó de él. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ella estaba allí? ¿Con otro hombre? ¿Qué significaba todo eso? Raúl trató de acercarse, moviéndose entre las sombras de las columnas del restaurante para no ser visto. La necesidad de entender lo que estaba sucediendo se apoderaba de él. Como si cada paso hacia la mesa fuera un paso más hacia su propia destrucción emocional. No podía creer lo que sus ojos le mostraban. Pero necesitaba saber más. Necesitaba escuchar la verdad antes de enfrentarse a Laura. Así, en un intento por comprender lo que estaba ocurriendo, se acercó lo suficiente como para escuchar su conversación. Las palabras que escuchó fueron como un cuchillo clavado en su corazón. La voz de Laura, suave y llena de complicidad, llegó a sus oídos. No te preocupes, cariño, dijo mientras acariciaba el rostro del amante. Él no sospecha nada. Todo esto es solo una fachada. Estoy con él solo por su dinero. Pronto toda esa fortuna será nuestra. Raúl sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Laura fueron como una explosión, destruyendo todo lo que él había creído, todo lo que había dado por sentado. La confianza, el amor, los sueños de un futuro compartido. Todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Las lágrimas de rabia comenzaron a formarse en sus ojos, pero se obligó a mantenerse tranquilo. No podía permitir que el dolor lo desbordara allí. Frente a ellos, necesitaba entender, necesitaba saber la verdad completa antes de confrontarla. Raúl siempre había sido un hombre dedicado.
Había trabajado duro para alcanzar el éxito. Para construir una vida que su esposa pudiera disfrutar. Su amor por ella era absoluto. Pensaba que había encontrado a su compañera perfecta. A la mujer con la que compartiría todos sus sueños. Hasta el último de sus días. Pero ahora todo parecía una mentira. Una cruel farsa. Raúl observaba la escena desde las sombras. Sin poder dejar de mirar a Laura. La veía reír, tocando el brazo de su amante con una familiaridad que nunca había mostrado hacia él. La frustración, la traición, la impotencia lo consumían por dentro. Pero aún así se forzó a no hacer nada. Necesitaba pruebas, algo tangible que pudiera demostrar lo que acababa de escuchar. No podía confrontarla sin más. Sin saber con certeza qué estaba pasando. Sin saber cuán profundo era el abismo en el que había caído su relación. Raúl decidió tomar cartas en el asunto. Al día siguiente, contrató a un investigador privado. Juan, un hombre discreto y eficiente que había trabajado con él en otras ocasiones. Juan prometió mantenerlo informado sobre cada movimiento de Laura y su amante. Durante los siguientes días, Raúl vivió en un torbellino de emociones, intentando mantener las apariencias tanto en su vida personal como profesional. Pero por dentro se estaba desmoronando. Cada mensaje que Laura recibía, cada llamada que atendía fuera de su alcance, solo aumentaba su sospecha y su dolor. La primera información que Juan le entregó fue devastadora. Las pruebas eran claras. Laura y su amante se encontraban con regularidad. Se veían en varios lugares de la ciudad. Y la intimidad entre ellos era palpable. Las fotos y los mensajes que Juan le entregó confirmaron las sospechas de Raúl. Cada imagen, cada palabra escrita, se clavó en su pecho como un cuchillo afilado. Pero Raúl no podía detenerse ahí. Necesitaba más. Necesitaba escuchar directamente de Laura la verdad. No podía permitir que ella siguiera con su farsa. Raúl comenzó a planear la confrontación final. Se preparó meticulosamente, guardando todas las pruebas que había obtenido. Esperando el momento perfecto para desenmascararla. Sabía que una vez que lo hiciera, su vida nunca volvería a ser la misma. La noche del enfrentamiento llegó. Raúl citó a Laura y a Marcos en el mismo restaurante donde había hecho el descubrimiento de la traición. Quería que todo fuera público. Quería que la verdad saliera a la luz ante todos. Para que Laura y su amante pudieran enfrentar las consecuencias de sus actos. El corazón de Raúl latía con fuerza mientras se acercaba a la mesa donde estaban sentados Laura y Marcos. Con una calma tensa, Raúl comenzó a revelar cada detalle de la traición. Cada mentira que había sido tejida a lo largo de los meses. El dolor era insoportable. Pero Raúl no iba a detenerse. Las pruebas estaban sobre la mesa. Y Laura no podía escapar de la verdad. Su expresión pasó de la sorpresa a la desesperación. Pero aún así. Trató de justificar lo injustificable. Raúl la interrumpió, diciéndole que no había ninguna explicación que pudiera justificar su traición. La confrontación fue brutal. Raúl no permitió que ninguno de los dos se saliera con la suya. No solo estaba enfrentando a Laura, sino también a Marcos, el hombre que había usado a su esposa para conseguir lo que quería. La tensión en el aire era palpable. Los murmullos de los comensales se mezclaban con los gritos de Laura y Marcos. Pero Raúl se mantenía firme. Ya no era el hombre que había llegado a ese restaurante lleno de esperanza. Ahora, era alguien que había visto la verdad y no iba a permitir que nada se interpusiera en su camino hacia la justicia. Raúl salió del restaurante sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Como si su cuerpo estuviera arrastrado por el dolor que acababa de experimentar. Sus manos, que aún temblaban ligeramente,
Se apretaban contra el volante mientras conducía de vuelta a casa. El restaurante, la confrontación, las palabras de Laura. Todo seguía resonando en su mente como un eco insoportable. El amor que había creído eterno se había desmoronado en cuestión de minutos. Y ahora solo quedaba la fría realidad de lo que había perdido. El camino hacia su casa era un laberinto de pensamientos y sentimientos encontrados. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Durante años, Raúl se había entregado completamente a Laura, dándole lo mejor de sí mismo. Sus sueños, su futuro, todo lo que había trabajado tan arduamente para construir. Ahora parecía irrelevante ante la traición de la mujer a la que había amado. Sin embargo, mientras se adentraba en la oscuridad de la noche, también sentía una creciente determinación dentro de él. No iba a ser la víctima de esta situación. No iba a dejar que todo lo que había construido se desmoronara por las mentiras y la avaricia de otros. Al llegar a casa, Raúl se sintió un extraño en su propio espacio. La casa que había compartido con Laura, que había sido el refugio de su amor, ahora se sentía vacía, llena de ecos de lo que alguna vez fue. El lugar estaba en silencio. El único sonido era el de sus propios pasos resonando en el suelo. La imagen de Laura riendo con Marcos. La manera en que ella lo miraba. Cómo se tocaban. No dejaba de martillar su mente. Le había confiado todo, y ella lo había traicionado de la manera más cruel posible. La tensión acumulada a lo largo de los últimos meses lo estaba ahogando. Se sentó en el sofá, mirando al frente, incapaz de procesar todo lo que acababa de vivir. Sabía que no podía quedarse allí, atrapado en la rabia y el dolor. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué había llegado tan lejos sin darse cuenta de la verdadera naturaleza de Laura? Pero más allá de las preguntas, también sabía que no podía quedarse quieto. No iba a permitir que ella saliera impune. Necesitaba tomar el control de su vida, de su futuro, y no permitir que la traición lo definiera. El teléfono en su bolsillo vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Juan, el investigador privado que había contratado. Raúl respiró hondo antes de abrirlo, sabiendo que lo que le iba a contar no iba a hacerle más fácil el camino que había decidido tomar. Pero también sabía que la verdad, aunque dolorosa, era lo único que podía darle claridad. Abrió el mensaje. Raúl, he estado siguiendo a Laura y a Marcos. He recopilado toda la información posible. Ellos se ven con frecuencia. Hay fotos y grabaciones que lo confirman todo. No hay duda de la relación entre ellos. Todo está documentado. Te enviaré los detalles. Raúl cerró los ojos y apretó los dientes. Las palabras de Laura seguían retumbando en su cabeza. Estoy con él solo por su dinero. Pronto toda esa fortuna será nuestra. Esa era la verdad que él había ignorado por tanto tiempo. Esa mujer, la que había sido su compañera, la madre de sus futuros hijos, la que había prometido ser su socia en la vida, solo lo veía como un medio para un fin. Durante días, Raúl vivió en un torbellino emocional. Sus amigos y colegas notaban que algo no estaba bien. Su energía habitual había desaparecido. Y aunque intentaba sonreír y hacer todo como de costumbre, por dentro estaba completamente destrozado. En la oficina, su mente no estaba en el trabajo, sino en las imágenes de Laura con Marcos, en los mensajes que había leído, en la rabia que sentía al saber que todo lo que había hecho por ella no había significado nada. Pero mientras se debatía entre el dolor y la rabia, Raúl también sentía algo más. Una creciente determinación. La traición de Laura no iba a quedarse impune. Necesitaba cerrar ese capítulo de su vida y, de alguna manera, encontrar una forma de reconstruirse. El primer paso era confrontarla con toda la evidencia que había reunido.
No quería dejar ninguna posibilidad de que ella se escapara con excusas o mentiras. Quería verla enfrentarse a la verdad, tal como él la había enfrentado. Finalmente, el día llegó. Raúl había planeado todo con cuidado. Quería que el enfrentamiento fuera definitivo. Sin lugar a dudas, había reservado una mesa en un restaurante apartado, lejos de la vista de los conocidos. Nadie debía saber lo que estaba a punto de suceder. Ni siquiera Laura. Quería ver su rostro cuando todo saliera a la luz. Quería ver cómo reaccionaba al ser desenmascarada. Frente a él y frente a su amante. Laura llegó al restaurante. Sin sospechar nada. Raúl la observó desde una esquina. Su corazón latiendo con fuerza. Ella parecía tan tranquila. Como si nada estuviera ocurriendo. Como si todo fuera normal. Él la miró fijamente, incapaz de ocultar la amargura que sentía al verla tan feliz, tan ajena al dolor que él estaba soportando. Cuando Laura se sentó, Raúl se acercó con una calma que no sentía en su interior. Su respiración estaba agitada, su cuerpo tenso, pero su rostro permanecía implacable. Se sentó frente a ella, sin dar señales de lo que estaba a punto de ocurrir. Laura, comenzó Raúl, su voz baja pero firme. Sé lo que has estado haciendo. Sé de ti y de Marcos. Todo está aquí, frente a ti. Laura lo miró, sorprendida y confundida. Pero antes de que pudiera decir algo, Raúl deslizó el sobre la mesa. Las pruebas estaban dentro. Fotos, mensajes, grabaciones, todo lo que ella había hecho para traicionarlo. Cada detalle, cada mentira, estaba allí, al alcance de sus manos. Lo que más me duele, Laura, continuó Raúl, es que me has mentido durante tanto tiempo. Me has hecho creer que todo esto era real. Que el amor que compartíamos significaba algo. Pero lo único que te importaba era mi dinero. Mi éxito. Todo lo que había entre nosotros fue una fachada. Laura palideció al ver las pruebas. Sus manos temblaban mientras sacaba las fotos y leía los mensajes. La desesperación se reflejaba en su rostro. Mientras intentaba encontrar palabras, excusas que pudieran salvarla. Pero Raúl ya no quería escuchar sus mentiras. Raúl, comenzó Laura. Pero él la interrumpió. No hay nada que decir. Laura, todo está claro ahora. No te amaba. No de verdad. Estabas conmigo solo por lo que representaba. Y lo peor es que has sido tan descarada. Tan cruel. Que ni siquiera te importa destruir lo que construimos. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Laura. Pero Raúl no cedió. Se levantó, dejando a Laura y Marcos en shock. Incapaces de reaccionar ante la magnitud de la revelación. Esto ha terminado. Laura, no tienes nada que decir. No voy a permitir que te salgas con la tuya. Yo seguiré adelante con mi vida. Y tú enfrentarás las consecuencias de tus actos. Con esas palabras, Raúl se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando atrás la vida que había compartido con Laura. Mientras caminaba por las calles vacías, una extraña sensación de alivio comenzó a llenar su pecho. La verdad, por dolorosa que fuera, ya estaba expuesta. Ahora podía comenzar a reconstruir su vida. Raúl regresó a su casa. Y aunque la noche ya había caído, la oscuridad no logró apaciguar la tormenta de pensamientos que rugía dentro de su mente. La confrontación, las palabras de Laura, la mirada de su amante Marcos. Todo eso seguía girando en su cabeza. Incapaz de dejarlo en paz. Pero algo dentro de él se había roto de manera irreversible. Y aunque su corazón aún sangraba, sabía que lo que había hecho era necesario. No había vuelta atrás. Al entrar a la casa, el silencio lo golpeó de inmediato. La gran mansión, que alguna vez estuvo llena de risas y promesas compartidas, ahora parecía vacía, irreconocible. Cada rincón lo llamaba con los ecos de lo que había sido su vida junto a Laura. Y
Sin embargo, la presencia de ella ya no estaba. Su perfume, sus risas, incluso la manera en que ella solía moverse por la casa. Todo parecía desvanecerse en el aire pesado que lo rodeaba. Raúl caminó hacia la sala, sus pasos resonando sobre el suelo de mármol. Un recordatorio de lo que había perdido. De lo que nunca volvería a ser. Se dejó caer en el sofá, mirando al frente, pero sin ver nada. Todo lo que había pasado parecía un sueño del que no lograba despertar. La ira, la confusión y el dolor lo mantenían atrapado en una red de emociones tan densas que apenas podía respirar. No podía dejar de preguntarse cómo había llegado hasta ahí. Cómo había sido tan ciego, tan confiado, tan vulnerable. Las palabras de Laura seguían retumbando en su cabeza. Estoy con él solo por su dinero. Algo dentro de él se revolvía ante esa verdad tan cruel. Esa verdad que ahora lo definía de una manera que nunca había imaginado. ¿Cómo había sido capaz de amar a alguien así? ¿Cómo había permitido que ella lo engañara de tal manera? Cada vez que se repetía esas preguntas, el dolor lo atravesaba con mayor intensidad, como si su propio ser le estuviera exigiendo una respuesta que no tenía. Pero también había algo más, algo que comenzaba a germinar en su interior, algo que hasta ese momento había permanecido dormido: la determinación. Raúl sabía que tenía que avanzar, que tenía que tomar control de su vida, aunque su alma estuviera herida. Ya no podía seguir siendo el hombre que permitía que los demás tomaran decisiones por él. No podía seguir siendo el hombre que se arrastraba tras una mentira. No, ahora era el momento de ser fuerte. De ser el hombre que siempre había querido ser. No iba a dejar que Laura destruyera todo lo que había trabajado por construir. El día siguiente llegó con la misma pesadez. Raúl se despertó tarde, agotado, como si su cuerpo también estuviera procesando el peso de todo lo que había ocurrido. La luz del sol, que se filtraba a través de las cortinas, parecía burlarse de él, iluminando un día más en el que tendría que enfrentarse a la nueva realidad. El teléfono sonó a las 10 de la mañana, interrumpiendo sus pensamientos. Era Juan, el investigador privado. Raúl, ya tengo toda la información que necesitabas. Es más grave de lo que pensabas. No solo Laura y Marcos se ven en público, sino que ella está moviendo dinero desde tus cuentas, intentando asegurar su parte de la fortuna. Lo que está haciendo es mucho más que una simple infidelidad. Es un plan. Está tramando algo mucho mayor. Voy a seguir vigilando. Pero te sugiero que actúes rápido. Raúl colapsó contra el respaldo de la silla, sus manos apretadas sobre el teléfono. Todo aquello que temía estaba sucediendo. Y lo peor de todo es que Laura, la mujer que había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas, estaba destruyéndolo con frialdad, sin ningún remordimiento. Esa revelación fue como un balde de agua fría que lo sacudió por completo. ¿Qué haré ahora?, se preguntó en voz baja, la voz quebrada por la desesperación. Pero una respuesta comenzó a formarse dentro de él. Tenía que hacer frente a Laura. Y tenía que hacerlo cuanto antes. No podía permitir que siguiera con su plan. No podía dejarla destruir lo que había construido. Necesitaba que ella supiera lo que él sabía. Necesitaba que se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Raúl llamó a su abogado. Un hombre al que conocía bien, pero que aún no había involucrado en esta situación tan personal. Le explicó lo sucedido, la infidelidad de Laura, la evidencia que había recopilado y, sobre todo, las amenazas implícitas que él sentía que estaban por venir. El abogado le aseguró que tomarían cartas en el asunto, pero también le advirtió que la lucha sería larga y complicada. Raúl estaba dispuesto a todo. La mañana siguiente, se preparó para la batalla. Decidió que lo mejor sería confrontar a Laura en su propia casa.
donde ella no tendría dónde esconderse. Sabía que ella estaba esperando que él cediera, que él la perdonara. Pero no iba a hacerlo. Necesitaba verla frente a él, sabiendo que sus mentiras ya no tenían poder. Esa tarde, cuando Laura llegó a casa después de su trabajo, Raúl ya estaba allí, esperándola. Estaba decidido, estaba preparado para enfrentarse a ella, para decirle todo lo que había guardado en su interior durante tanto tiempo. Laura entró por la puerta sin sospechar nada, con esa sonrisa que solía iluminar la casa. Raúl la observó mientras avanzaba hacia la sala. Y en ese momento, su corazón se apretó. La amaba, sí. Pero esa mujer ya no existía. La mujer que estaba frente a él solo era un reflejo de la mentira que había estado viviendo. Raúl, ¿por qué tan serio?, dijo Laura, con una falsa alegría que le retumbó en los oídos. Porque ya no puedo seguir así. Laura, respondió él, su voz firme, casi impasible, porque ya no quiero vivir en tu mentira. Laura lo miró confundida. Y Raúl, con una determinación que no sabía que poseía, le arrojó las pruebas sobre la mesa. Fotos, mensajes, grabaciones, todo lo que había estado oculto hasta ese momento salió a la luz. La sonrisa de Laura desapareció al instante. Su rostro se fue tornando pálido a medida que las imágenes y las palabras la confrontaban. ¿Lo ves ahora?, dijo Raúl, sus palabras saliendo con la fuerza de una tormenta. Todo está aquí, cada mentira, cada traición, cada palabra vacía que me dijiste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Laura intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Intentó justificarse, pero Raúl ya no estaba dispuesto a escuchar. La mujer que amaba ya no estaba frente a él. La traición de Laura lo había cambiado para siempre. ¿Y tú, Marcos?, continuó Raúl, mirando al amante que ahora parecía más una sombra que una persona. ¿Creías que podrías salir impune? Esto no se va a quedar así. Nadie se sale con la suya cuando juega con mi vida. Marcos, temblando, trató de hablar, pero Raúl lo interrumpió. No tienes derecho a hablar. Lo único que tienes que hacer es irte y nunca volver. La confrontación continuó durante horas, con Laura intentando desesperadamente encontrar una forma de escapar de la verdad. Pero Raúl ya no iba a ceder. Estaba decidido a que ella enfrentara las consecuencias. Ya no había vuelta atrás. La mentira había sido expuesta. Y ahora, lo único que le quedaba era la justicia que él mismo iba a imponer. Ese día, Raúl no solo perdió a la mujer que amaba, sino que también ganó algo más: la fuerza para reconstruir su vida. Raúl había cumplido lo que se había propuesto. La verdad salió a la luz. Y Laura ya no tenía escapatoria. El dolor de la confrontación. La rabia que había sentido durante todo el proceso de revelación. Poco a poco se fue disipando, aunque el vacío dejado por la traición seguía pesando sobre su corazón. Había cerrado el capítulo de su vida con Laura, pero el precio que pagó por ello fue demasiado alto. El peso de la decisión, de la ruptura, lo dejaba exhausto. Al día siguiente, al despertarse, Raúl sintió la niebla del dolor aún en su mente. La sensación de vacío se había instalado en él, como si la vida que había conocido, la que había imaginado para él y para Laura, se hubiera disuelto en un segundo. La casa, antes un refugio, ahora era solo una serie de pasillos vacíos que lo miraban con indiferencia. Todo lo que había construido junto a ella, todo lo que había trabajado para hacerle feliz, ahora se sentía como una burla cruel. Se levantó de la cama con dificultad. Su cuerpo se sentía pesado, como si cada movimiento fuera una carga. El espejo le devolvía una imagen de sí mismo que apenas reconocía. ¿Cómo podía haber llegado tan lejos sin ver las señales?
¿Cómo podía haber sido tan ciego? El golpe de la traición, aún reciente, lo mantenía sumido en un torbellino de pensamientos y emociones caóticas. En la oficina, Raúl trató de mantener una fachada de normalidad. Los empleados y colegas lo saludaron con sonrisas y preguntas cordiales, pero él solo podía responder de manera automática. En su mente, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Cada conversación en la oficina, cada tarea que debía cumplir, parecía irrelevante frente a la magnitud de su propia tragedia. Las palabras de Laura seguían resonando en su cabeza, como un eco incesante que no lo dejaba en paz. Estoy con él solo por su dinero, recordaba una y otra vez. El día transcurrió lentamente, aunque sus amigos intentaron animarlo. Raúl solo se sentía cada vez más solo. La traición no solo le había arrancado a Laura, sino que también había desgarrado la confianza que él había depositado en la gente. Nadie más en quien confiar. La soledad se sentía profunda, implacable. El amor que alguna vez había sido tan seguro y sólido ahora era una sombra distante. Esa noche, cuando Raúl regresó a su casa, se sentó en el mismo sofá donde, días antes, había planeado la sorpresa para su esposa. En ese momento, todo parecía tan lejano. La cena romántica, el regalo, los planes para el futuro. Todo lo que pensaba que compartían ahora le parecía una mentira. ¿Qué había sido real? ¿Qué quedaba de todo eso? La respuesta era nada. Nada quedaba. Solo el dolor, la ira y la impotencia. Los días siguientes fueron una especie de nebulosa. Raúl intentó enfocarse en el trabajo, en su empresa, pero todo lo que hacía parecía estar envuelto en una niebla gris. Las reuniones de negocios, los correos electrónicos, todo se volvía automático. No tenía ganas de hacer nada, pero sabía que debía hacerlo. No podía rendirse, no podía quedarse paralizado, aunque su mente no dejaba de dar vueltas. Tenía que seguir adelante, aunque solo fuera por el bien de su empresa. Con el paso de las semanas, Raúl comenzó a sumergirse en una rutina diaria para mantener la mente ocupada. Salía a correr por la mañana. Se forzaba a asistir a todas las reuniones. Y por la noche, se sentaba frente a su computadora o leía algún libro para desconectarse. Sin embargo, la tranquilidad que buscaba nunca llegaba. La sombra de Laura seguía persiguiéndolo, acechándolo en cada rincón. Sus recuerdos, las cenas, las conversaciones, las promesas de un futuro juntos. Todo se había desmoronado. Y lo peor de todo, era que la traición no solo venía de Laura, sino también de Marcos, un hombre que había pasado tiempo en su casa, sentado en su mesa, compartiendo momentos con él, como un amigo. Ese era el golpe más doloroso. La traición de alguien a quien había considerado cercano. Una tarde, después de una reunión agotadora, Raúl decidió que no podía seguir viviendo en esa cárcel emocional. Sabía que necesitaba dar el siguiente paso. Y ese paso implicaba enfrentarse a Laura una vez más. No para buscar una reconciliación, sino para enfrentarla de la manera más definitiva posible. Necesitaba cerrar de una vez por todas ese capítulo de su vida. Llamó a Laura, sin mucho entusiasmo, pero con una determinación firme. El teléfono sonó durante unos segundos interminables hasta que finalmente escuchó su voz al otro lado. Raúl, ¿cómo estás?, preguntó Laura. Su tono de voz era una mezcla de incertidumbre y esperanza. Raúl respiró hondo antes de contestar. No quería ceder ante sus sentimientos de lástima. Sabía lo que tenía que hacer. Y ese momento había llegado. Ya no podía seguir siendo débil. Necesito que vengas. Laura, dijo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Su voz no tembló. Era una voz firme, decidida.
La voz de un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para poner fin a todo eso. Unos minutos después, Laura llegó a su casa. Raúl la observó mientras entraba. Como una sombra que había estado en su vida durante tanto tiempo. El dolor, el amor, la ira, todo parecía estar comprimido en su pecho. Listo para estallar. Laura, con una expresión nerviosa, se acercó a él, intentando sonreír. Pero Raúl sabía que ya nada sería igual. Raúl, comenzó, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero Raúl la interrumpió. No hay necesidad de hablar. Laura, ya no te queda nada que decir, dijo. Su voz llena de firmeza. Lo que hiciste no tiene perdón. No por lo que me hiciste a mí, sino por lo que nos hiciste a los dos. A lo que creíamos que éramos. Laura intentó acercarse a él. Pero Raúl la detuvo con un gesto. Tienes que irte, dijo, con los ojos llenos de una tristeza que, en el fondo, sabía que nunca se iría. Pero también había algo más en su mirada. Una determinación a no volver atrás. A no permitir que Laura lo destruyera más. Laura comenzó a llorar. Era la primera vez que veía a Laura vulnerable. Rota. Sus lágrimas no eran las de la mujer calculadora que había engañado a Raúl, sino las de una persona que había perdido todo lo que alguna vez creyó tener. Pero Raúl ya no sentía pena por ella. Ya no. El daño estaba hecho. Y era irreversible. Raúl, por favor, Laura suplicó. Pero Raúl la interrumpió de nuevo. No hay vuelta atrás. Ya no queda nada. Laura, lo que había entre nosotros se desvaneció en el momento en que decidiste jugar con mi vida. Es hora de que te enfrentes a lo que has hecho. Yo ya me enfrenté a lo que tú me hiciste. Con esas palabras, Raúl se levantó, tomándole la mano a Laura por última vez. Esta vez, no era para confortarla, sino para asegurarse de que se marchara de su vida. La puerta se cerró detrás de ella con un ruido seco. Y Raúl, por primera vez en mucho tiempo, sintió un leve alivio. Había tomado la decisión correcta. El dolor seguía. Pero él sabía que el tiempo le daría la fuerza para seguir adelante. La vida continuaba. Y él, aunque herido, estaba decidido a vivirla de nuevo. A partir de ese día, Raúl no solo cerró la puerta de su casa, sino también la puerta de su corazón a Laura. El proceso de sanación había comenzado. Raúl cerró la puerta detrás de Laura. Y por un instante, el silencio de la casa lo envolvió por completo. No había más lágrimas. No había más gritos ni más promesas vacías. El sonido del cerrojo al cerrarse parecía ser el último eco de una vida que ya no existía. La casa, antes llena de recuerdos y promesas compartidas, ahora solo guardaba los ecos de la traición. Raúl se quedó allí, inmóvil, respirando con dificultad. Sentía como si algo pesado hubiera quedado atrás, pero al mismo tiempo, algo vacío se había instalado en su pecho. A lo largo de los días siguientes, la rutina diaria parecía seguir su curso. Pero Raúl no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Las noches eran las peores. Cuando la oscuridad se cernía sobre él y las sombras de su propia mente lo atormentaban. No podía dejar de preguntarse si algún día podría superar este dolor. Si algún día podría mirar atrás sin que el veneno de la traición lo consumiera por completo. Cada pensamiento lo llevaba a un callejón sin salida. Y cada vez que intentaba avanzar, algo lo detenía, como si la herida aún sangrara por dentro. Pero en el fondo de su alma, Raúl sabía que tenía que seguir adelante. Sabía que no podía permitir que esta experiencia lo definiera. Que no podía quedarse atrapado en el abismo emocional en el que se encontraba. A pesar de las noches interminables de insomnio, de la furia y el dolor que lo embargaban, Raúl se obligó a levantarse cada mañana.
A seguir trabajando. A hacer lo que sabía hacer mejor. Construir. Avanzar. Y seguir. La empresa. Su orgullo y su refugio. Seguía adelante. Aunque él no podía concentrarse por completo. Su equipo en la oficina era consciente de lo que había sucedido. Y le brindaban el apoyo que necesitaba. Aunque Raúl se había aislado de todos. No quería ser una carga para nadie. Se centró en los proyectos. En los detalles. En los informes. Cada reunión que atendía. Cada conversación que mantenía. Era una pequeña victoria para él. Aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. Por fuera no quería mostrar su debilidad. No quería ser vulnerable. No quería que nadie viera el caos emocional que lo estaba destruyendo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Raúl comenzó a notar algo diferente en sí mismo. Algo comenzaba a crecer dentro de él. Una semilla de esperanza, aunque aún débil y frágil. Se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba pensando en Laura. No estaba pensando en la traición. Empezaba a centrarse más en lo que quería para su vida. En lo que merecía. Y eso fue el primer paso hacia su recuperación. Empezaba a ver que no todo estaba perdido. Que había algo más allá del dolor. En sus momentos más tranquilos. Comenzó a reconstruir su vida desde una perspectiva distinta. La terapia fue una de las primeras decisiones que tomó. No podía seguir arrastrando la carga de la traición sin procesarla. Durante las primeras sesiones, se sintió incómodo, como si estuviera desnudando partes de sí mismo que preferiría no tocar. Pero con el tiempo, Raúl se dio cuenta de que necesitaba ese espacio para entenderse mejor. Para descubrir por qué había sido tan ciego ante las señales de Laura. ¿Por qué había permitido que su confianza fuera traicionada de una manera tan brutal? No se trataba de buscar excusas para él ni para Laura, sino de sanar, de perdonarse a sí mismo. La terapeuta, una mujer amable pero firme, lo ayudó a darse cuenta de que el amor que había dado no era en vano. Aunque él se sintiera devastado, el amor que diste no lo borrará la traición. Le dijo un día, pero ahora tienes el poder de aprender de esa experiencia. Tienes la oportunidad de descubrir quién eres sin esa carga. Las palabras le calaron profundo. Como un bálsamo para su alma herida. Finalmente entendió que la traición no lo definía. Que él seguía siendo una persona valiosa. Alguien digno de amor y respeto. A medida que la terapia avanzaba, Raúl también comenzó a abrirse a nuevas experiencias. Volvió a hacer lo que siempre le había gustado hacer pero que había abandonado por el trabajo. Salir a caminar. Hacer fotografía. Leer. Había olvidado lo que se sentía disfrutar de las pequeñas cosas. Las cosas que realmente lo hacían sentir vivo. En una de esas caminatas, mientras se encontraba en un parque local, se topó con una artista que estaba pintando un mural. Era Ana. Una mujer tranquila y simpática, con una energía positiva que era difícil de ignorar. Raúl se acercó, curioso, y comenzó a hablar con ella sobre su arte, sobre las formas, los colores, a pesar de la diferencia en sus mundos. Había algo en ella que lo hacía sentirse ligero, como si todo lo que había estado cargando por tanto tiempo pudiera desaparecer. Ana no sabía nada de su historia. Ni de su reciente divorcio, ni de la traición que había sufrido. Solo era una mujer que amaba el arte y la vida. Pero esa simplicidad, esa honestidad, era lo que Raúl necesitaba en ese momento. No buscaba a alguien que lo entendiera a la perfección. Solo alguien que pudiera ofrecerle un poco de paz, de refugio. Con el tiempo, Raúl y Ana comenzaron a verse más seguido. Al principio fue solo una amistad. Algo ligero, algo sin expectativas. Pero con cada encuentro, Raúl comenzó a sentir que algo en él empezaba a sanar. Ana no lo juzgaba, no lo presionaba. Ella solo estaba allí, escuchando, siendo la compañía que Raúl había necesitado en su vida.
Era el respiro que tanto anhelaba. El espacio que había estado buscando sin saberlo. El tiempo pasó, y las cicatrices de Raúl comenzaron a sanar. Aunque todavía había momentos en los que la tristeza lo invadía. Pero ya no era la misma tristeza que sentía al principio. Aquella tristeza que lo ahogaba en las primeras semanas después de la confrontación. Ahora, la tristeza era más tranquila. Como una vieja herida que todavía dolía, pero que ya no controlaba su vida. Raúl empezó a aceptar que la vida seguía adelante. Que había aprendido a caminar de nuevo. Aunque de una manera diferente. Ana fue una parte importante de ese proceso. No solo como amiga, sino como alguien que le enseñó a Raúl que podía haber un amor más sano. Más genuino. Un amor que no dependiera de las expectativas o de la perfección, sino de la aceptación y la comprensión. Con Ana, Raúl se sintió por primera vez en mucho tiempo. En paz consigo mismo. Finalmente, después de meses de trabajo interno, de terapia y de pequeños logros, Raúl comenzó a pensar en el futuro. Pensó en lo que realmente quería para su vida. En lo que merecía. Sabía que, por mucho que hubiera sido devastadora la experiencia con Laura, había algo que había ganado. Su propio poder. Y eso, ese conocimiento de sí mismo, lo acompañaría el resto de su vida. La traición no lo había destruido. Aunque había dejado cicatrices. Pero esas cicatrices eran ahora parte de su historia. Una historia que lo había llevado a encontrar la paz. A encontrar un amor genuino y, sobre todo, a encontrar su propio camino. Raúl y Ana comenzaron a salir como pareja. En los meses que siguieron, su relación se hizo más profunda, más fuerte. A veces, Raúl pensaba que la vida le había dado una segunda oportunidad, pero esta vez no la desperdiciaría. Ana lo miraba de manera distinta. Como si viera a través de su dolor y su lucha. Viendo a un hombre que había emergido más fuerte. Más sabio. Ella era su apoyo. Su compañera. La persona que le ayudó a entender que, incluso después de la tormenta más oscura, siempre hay un rayo de luz que nos guía hacia un futuro mejor. Raúl nunca olvidó a Laura. La traición siempre quedaría como una cicatriz en su corazón. Pero aprendió a vivir con ella. La vida seguía, y él había encontrado su camino hacia la felicidad y la paz.